¿Qué porcentaje de mi ingreso debería de ahorrar? Es una pregunta que tal vez nos hacemos cuando pensamos en el ahorro, cuando hablamos con algún asesor o simplemente algo que escuchamos, ¿no? Deberías estar ahorrando, pero ¿cuánto? Y en este capítulo te vamos a responder. ¿Cómo están financieros? Bienvenidos. Somos Alfredo y Alberto Cortés. Nos dedicamos a ayudarlos para que siempre tengan dinero. Recuerden seguirnos en redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, si nos estás viendo. Muchas gracias a los que nos escriben. Déjenos sus preguntas. Con gusto las responderemos. Y bueno, vamos a platicar de este tema que está muy interesante. Pues me parece que todos sabemos que así como hacer ejercicio y comer bien son hábitos que todos deberíamos de hacer. El ahorro es otro de ellos. Pero, ¿cuánto es lo que deberíamos estar ahorrando? Si nosotros le preguntamos a ChatGPT, que justo fue algo que hice, fíjense la respuesta que nos da y se me hizo bastante buena, ¿eh? Dice, la cantidad que deberías ahorrar depende de tu situación financiera, tus objetivos y tu capacidad de gasto. Sin embargo, una regla general popular es la regla 50-30-20. 50% de tu ingreso debe destinarse a necesidades básicas como vivienda, la comida, el transporte, servicios. 30% se puede utilizar en gastos personales como el entretenimiento, un viaje, no sé, la ropa, restaurantes. Y el 20% debería destinarse al ahorro y la inversión. Ok, entonces quiere decir que hay que dividir nuestros ingresos en diferentes áreas, ¿no? Pero de ahí cuánto ahorrar, o sea, dice que el 20%, pero si yo tengo, no sé, 50 años o tengo 20 años, pues debería ahorrar o debería ahorrar menos. Debería ahorrar más o debería ahorrar menos, ¿no? Fíjate que para mí tiene que ver mucho con los objetivos que cada quien tenga. ¿Por qué? Porque de ahí parte todo. O sea, si tú, como bien dices, tienes 50 años de edad y tus objetivos es ya preparar tu retiro y a lo mejor estás pensando en jubilarte a los 60 y pues ahí hay que analizar otro tema, ¿no? Que hemos hablado de eso en otros capítulos sobre el tema del retiro, pero supongamos que no tienes nada de ahorro y nada de pensión, pues el ahorro, la inversión que tú deberías estar haciendo, yo considero si tienes posibilidades, debería ser pues al menos el 50% de tu ingreso. O sea, a lo mejor suena muy descabellado, pero pues son 10 años, o sea, no es tanto tiempo. Y en 10 años, pues, si tú quieres retirarte a los 60, pues el promedio ahorita de la esperanza de vida son a los 80, o sea, vas a vivir 20 años más. Entonces, justo para mí, el tema del porcentaje de que deberíamos estar ahorrando, número uno, tiene que ver con los objetivos. Si tienes 20 años y estás empezando a trabajar, para mí un porcentaje muy sano para quien nos esté escuchando es un 15%. Sí, de hecho, o sea, es como que lo recomendable, ¿no? O sea, todo el mundo dice que el 10, pero yo creo que es el 15, ¿no? Es como con lo que tienes que iniciar, o sea, si vas empezando a ahorrar, tienes que ponerte el 15 y si puedes más, pues es lo que estamos hablando, ¿no? Vas a lograr llegar a montos mucho más grandes, mucho más rápido si ahorras el 20, el 30, el 40, ¿no? Como la mayoría de las personas que quieren hacer FIRE, ¿no? De este movimiento que es el retire early, ¿no? Pues tienes que ahorrar el 70% de tus ingresos. Digo, eso ya es una exageración. Pero creo que para 20 a 30, 15% me parece un buen monto porque estás como empezando a ganar y a lo mejor no es mucho en cantidad, pero si lo haces hábito, ya representa, ¿no? Claro, por ejemplo, alguien, no sé, que tiene ahorita un ingreso de 20,000 pesos mensuales, que son Ajá. como $1,000 al mes, mil Al dólares mes. americanos. O sea, si ahorras $150 al mes, o sea, unos 3,000, y los inviertes. Ojo, yo pensaría que no debes invertirlo todo a largo plazo, o sea, no vas a contratar un plan de retiro, por ejemplo, de ese monto, pero sí lo puedes hacer del 10%, sería mi consejo. O sea, a lo mejor contratas un plan de ahorro a largo plazo, una inversión en el que ahorres $100 al mes, o sea, unos 2,000 pesos al mes, y los otros 1,000 los estás ahorrando, invirtiendo en primero construir tu fondo de liquidez, que también lo hemos hablado aquí, o fondo de emergencias,
Y pues a lo mejor también ahorro, no sé, si quieres comprar una casa en algún momento, o sea, ahorros a mediano plazo. Pero, por ejemplo, algo que también mucha gente se confunde, no sé si tú estás de acuerdo, Alberto, es que una cosa es el ahorrar para crear patrimonio y otra cosa es el ahorrar para gastar. Sí, de hecho, o sea, es confuso. Yo pensaría que la mayoría ahorramos como en general, ¿no? O sea, como diciendo, bueno, voy a guardar dinero y pues será para el largo plazo y si necesito algo, pues de ahí agarro, ¿no? Yo cometo ese error en el sentido de que a veces guardo dinero y digo, ay, necesito algo y ahí tengo un poquito ahorrado y le echas mano, ¿no? Entonces, creo que es muy común no tener como cajitas o separado todo de que, a ver, esto pues es largo plazo y no lo puedo tocar, ¿no? O sea, incluso no solo ahorrarlo, invertirlo, ¿no? O sea, que se mete inversión. Y tener un apartado para lo que, por ejemplo, requieras en el corto plazo, o sea, literalmente tenerlo a la mano para tus gastos día a día, ¿no? O sea, no sé, comprarte ropa o irte a algún lado, ¿no? Lo que tú quieras hacer. Es que, por ejemplo, si volvemos a la definición de ChatGPT, donde dice que el 30% es para tus gastos personales, como un viaje, si tú dices, yo voy a ahorrar, eh, no sé, 5,000 pesos mensuales para irme de viaje, o sea, Ujú. eso no entra en la parte del 20% de ahorro, porque ese es un ahorro que te vas a gastar. O sea, te los vas a chutar en el viaje y hasta más, normalmente pasa, ¿no? Ujú, sí, Ajá. O de si hecho. vas a cambiar el coche, por ejemplo, eso tampoco es ahorrar. Voy a ahorrar para cambiar el coche. No, eso no es ahorrar. Eso es, estás previendo un gasto. Estás dentro de tu 30% de el gastos personales, lujos o como le quieras llamar. Comprar una casa es muy diferente. Ahí sí ya tienes algo patrimonial. Ahí sí entra, por ejemplo, eh, yo diría que, fíjate, qué buena pregunta. Ahorita solito reflexioné. ¿Dónde entra una hipoteca? ¿En qué porcentaje según tú? Hipoteca yo le metería gastos, porque vas a vivir en la Gastos casa, fijos, claro. Sí, no por es inversión. supuesto. A menos de que la No es vayas a un... rentar, Ajá. igual ya es diferente. Claro, porque a lo mejor, vamos a cerrar números. Una persona que gana 100,000 pesos mensuales son $5,000 al mes Ujú. y tiene una hipoteca de 30,000 pesos. Es un 30% de su ingreso, es súper recomendable, es lo máximo que debería de tener de hipoteca. Ese 30% no entra dentro del 20% de ahorro. Digo, lo voy a volver a repetir por si no se entiende muy bien. Recuerden la regla que leímos al inicio, que es por la que nos estamos guiando. 50% tus gastos fijos, 30% tus gastos variables o personales de estilo de vida y 20% ahorro e inversión. Entonces, esa hipoteca debería de entrar dentro de tus gastos fijos, porque es tu vivienda. O sea, solo te quedaría, fíjate, un 20% para que pagas un presupuesto de gastos fijos, como quien diría, ¿no? Exactamente, a lo mejor ya ahí te estás un poquito muy arriba, ¿no? O sea, estás muy limitado, estarías muy limitado en gastos fijos. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un ingreso, tengo una calculadora de 100,000 pesos y gastas 30 en la hipoteca, ajá, te quedan 70, ¿no? Ahora, esta persona debería de estar ahorrando, desde mi punto de vista, al menos 15,000 pesos mensuales para otras cosas de patrimonio. Por ejemplo, llámese esquema de retiro. Yo ahorraría mínimo, pues es que de mínimo que fueran 10,000 mensual para el tema de retiro. Aquí puede variar mucho si tienes Afore o no tienes Afore, porque si tienes Afore, a lo mejor es un poquito menos, con que ahorres unos 7,000, 6,000, pero si no tienes Afore, tienes que ahorrar los 10, porque eres tú y ya, no hay nada más, que lo Sí, hablamos exacto. en el capítulo anterior. Es lo que dijimos en el episodio anterior, de que si no tienes Afore, pues tienes que ahorrar por tu lado. Pero sí, o sea, mínimo, digo, pensando en que esta persona tiene entre 20 y 30 años, ¿no? Está ganando 100,000, 15% mínimo, o sea, 15 Claro, mil pesos. Y de ahí dividirlo, ¿no? En diferentes esquemas, por así decirlo. claro. PPR,
corto plazo, mediano plazo. Ahora, otro interrogante. Obviamente alguien entre 20 y 30 que gana 100 es, yo pienso que un porcentaje muy pequeño de la población. No digo que no existan, claro, claro que debe haber personas que ganan eso y las conocemos. Em, pero, ¿qué pasa cuando ganas 100 y tienes dos hijos y 45 años? Y tus hijos ya están en la preparatoria. ¿Qué porcentaje debería estar ahorrando? Pues ya a esa edad, más o menos un No, treinta por pero ciento Pero a ver, no, o sea, es que ahí entra otro factor, Alberto. O sea, porque si esta persona fue previsora y Ah, empezó a bueno, ahorrar sí, ok. desde sus 25, El puede mismo seguir 15. ahorrando el 15, Exacto, ¿no? el ¿Estás de mismo acuerdo? 15. Ajá. Pero si esta persona no fue previsora y se chutó todo en vivir la vida hasta los 45, pues tienes de dos sopas. O empiezas a ahorrar más fuerte, a lo mejor, como tú dices, son 30, o puedes ahorrar un 10, un 15 y luego irle subiendo, pero eso lo único que va a hacer es posponer pues tu independencia financiera. No, y estás de acuerdo que si es la situación que tú dices, que tiene dos hijos en la prepa y gastos, pues, por supuesto que no te va a dar para ahorrar el 30% de, si estás ganando 100,000 pesos, bueno, no lo sé, digo, no sé cuánto cuesta exactamente, pero no creo que tengas esa holgura para estar guardando 30,000 pesos de 100,000, ¿no? Probablemente incluso hasta no le quede nada, dependiendo la preparatoria y los gastos de vida, ¿no? Es que para mí esa es la forma en la que no deberíamos de estar pensando. Para mí, y se lo digo siempre a todas las personas que asesoro, tú siempre tienes que primero ahorrar y después gastar. O sea, si tú ganas 100 y dices que no te alcanza, discúlpame, pero existen personas que ganan 20 a los 45 y les alcanza y tienen que Y le vivir con sobra. eso. Ajá. Sí. Entonces, tú tienes que ajustar tu estilo de vida a lo que ganas y meter el ahorro y la inversión siempre. Siempre, siempre tiene que ir primero ahorrar, después gastar. Porque puede, esa persona que ahorita gana 100 y que no le alcanza, mañana le suben el sueldo a 150 y le va a pasar exactamente lo mismo. Sí, tienes que adecuarte, ¿no? Como a ver, esto es lo que hay y tengo que adecuarme a eso, ¿no? O sea, desde ahí partes, no partes de, a ver, me voy a gastar tanto y pues si me queda lo ahorro, ¿no? O sea, eso es que error. Y de hecho, fíjate, puedes mantener el porcentaje de ahorro siempre si lo haces desde un buen tiempo, es lo que yo creo. O sea, no necesitas como u- ser exagerado en el ahorro siempre y cuando tengas disciplina, porque pues a la larga el hecho de haber empezado temprano te va a evitar que a tus 40 o tus 50 tengas que estar guardando dinero de más, ¿no? Claro. Y la verdad es que siento que la mayoría de las personas no lo ven porque pues obviamente cuando tienes 23, Ah, claro. 25, 28, o sea, viva la Sí, vida, ¿no? sí, es viajes y pues estilo de vida. Ajá, es como la prioridad en ese momento si no tienes hijos, ¿no? Ajá. El estilo de vida. El Sí, bluff. ajá, exactamente. Y entonces, luego de repente llega el primer hijo y fiestas y bautizos en grande. Y qué bueno que si tienes para pagar lo hagas. Ajá, porque luego me dicen, es que ya me estás ventaneando. No, no estamos ventaneando a nadie. Es- Si les queda el saco, muy bien. Si no, pues no pasa nada. Pero si no estás invirtiendo, como decíamos, al menos un 15% de tu ingreso en tus 20 y 30, en algún momento no vas a poder mantener ese estilo de vida y pues vas a tener que o recurrir, que la mayoría, eso es lo que pasa, la mayoría de la gente lo que le pasa es que termina endeudándose con tarjetas, termina pues sacrificando cosas, termina de viajar. O sea, yo conozco personas que durante sus 20 viajaron mucho y de repente tienen hijos y como no tenían una previsión financiera, ahorita ya sus viajes, en lugar de ser a Europa, Estados Unidos y cosas así internacional, pues ahorita ya solo les alcanza para nacional.
que no está mal, pero se supone que de nuestro crecimiento debería de ser al revés, se supone que deberíamos ir creciendo y no decreciendo. Entonces, si tú quieres ir creciendo en tus finanzas, es muy importante que, fíjense la importancia de comenzar a ahorrar joven y un porcentaje adecuado. Exacto. O sea, ya te evitas todo este problema, ¿no? Como lo estamos viendo. O sea, te evitas el problema de tener que ahorrar más, el problema de tener que sacrificar, el problema de tener que dejar. O sea, con el simple hecho de tener constancia, ¿no? Como empezar desde que puedes. Pero pues, suponiendo que alguien nos esté escuchando y esté en sus 30, 35, 40, pues ahí es lo que decimos, ¿no? O sea, yo creo que entre cada 10 años hay que subirle el porcentaje si es que no has iniciado. O sea, si estás a tus 30, 40, deberás tener un 20% de ahorro, si no has empezado, ¿no? Si estás el día de hoy en ceros, 20% de tu ingreso ahorrar. Y a tus 40 el 25 o el 30. Y a tus 50 ya el 30, 40 aproximadamente. Sí, exacto. De hecho, a mí hay una imagen que si nos estás escuchando, puedes visualizarla en tu mente, pero imagínate una bicicleta. Entonces, tú estás arriba de una bicicleta y tienes un camino que recorrer. Y si ese camino lo empiezas desde joven y empiezas a pedalear desde joven, es decir, a invertir y ahorrar desde joven, tu camino va a ser muy planito. O sea, va a ser muy a gusto, muy disfrutable. Pero si te tardas en empezar, ese camino se empieza a empinar. Entonces te va a costar más trabajo. O sea, porque no es lo mismo ir en bici planito a ir en bici a una inclinación de 15 grados que a ir a una inclinación de 30, de 45 o ir casi así, ¿no? De que vas ya pedaleando durísimo con todas las fuerzas para avanzar 5 metros. Claro, Entonces, entre más te tardes en empezar, más inclinado va a ser tu camino. exacto. Como no visualizamos eso, o sea, nadie tenemos como ese tipo de visualización en la mente, pues la mayoría de la gente lo deja para después, ¿no? Es como, bueno, ya veremos luego, pero fíjate la importancia de y cómo puedes evitarte muchas cosas y lograr muchas cosas con solo planear. Exacto. Pues muy bien, financieros. Si necesitan una asesoría, con mucho gusto, tenemos el link aquí en Spotify para el WhatsApp, va directo a mi WhatsApp, o en YouTube también tenemos un link, o pueden agendar directamente en nuestra página cafefinanciero.mx y pues nos vemos en la siguiente. Muchas gracias y nos vemos. Hasta luego.